¿Qué tal? Continuando con nuestro tema, hoy hablaremos sobre el gasto, el presupuesto, los egresos. El presupuesto autorizado, sus ampliaciones, reducciones, modificaciones, el presupuesto comprometido, el ejercicio de vengado y las distintas denominaciones que recibe el presupuesto. Para hacer esto, tendremos que remitirnos necesariamente al antecedente normativo. Hablando de normatividad municipal, pues hablaremos de que el presupuesto municipal también está sujeto a la ley de contabilidad, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fue publicado el 31 de diciembre de 2008 y donde se establecen cuáles son los lineamientos, los criterios que regirán para que los entes públicos logren una adecuada armonización en cuanto a su información y faciliten el registro y la información que presentan. En los términos establecidos en el artículo cuarto de la ley mencionada y en las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, los indicadores de desempeño para medir el avance financiero se basarán en la información del gasto que se genere, de conformidad con las siguientes etapas del presupuesto. Y aquí vamos a iniciar revisando en primer lugar el presupuesto aprobado, el que se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. Enseguida vendrán aquellas modificaciones que se hagan al mismo, así de esta forma tendremos asignaciones presupuestales que resultan de incorporarse en su caso a las adecuaciones presupuestarias del presupuesto antes aprobado. También tenemos el comprometido que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo. Enseguida veremos las etapas del presupuesto, como viene siendo la del devengado, que corresponde al reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Enseguida tenemos el presupuesto o el gasto ejercido, que se refiere a la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobada por la autoridad competente. Y por último tenemos el presupuesto o gasto pagado, que refleja la cancelación total de las obligaciones de pago que se concretan mediante el desembolso de efectivo de cualquier otro medio de pago. Como pueden ver ustedes, tenemos distintas etapas del gasto en función a la cronología y de la forma como se vayan realizando o concretando los actos jurídicos que obliguen a pasar a la siguiente etapa. También tenemos otros conceptos que es necesario revisar, como es el concepto del presupuesto por ejercer, que son los recursos anuales autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación para que las dependencias sufraguen los gastos o erogaciones ordinarias o extraordinarias necesarias para el cumplimiento de los programas establecidos. Tenemos también las reducciones presupuestarias, muy comunes hoy en día, que se refieren a la disminución de las asignaciones presupuestarias que cambian el presupuesto original autorizado durante el ejercicio fiscal, incluyendo las adecuaciones líquidas y compensadas. También tenemos los reintegros presupuestarios, también se dan devoluciones de recursos presupuestarios que realizan las dependencias a la tesorería de la Federación y que implica el depósito en efectivo, transferencia electrónica de fondos o cheque al amparo de una cuenta por liquidar certificada. Las etapas del presupuesto se identifican con documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el presupuesto autorizado, pues se identifica con el decreto del presupuesto. Las ampliaciones, reducciones al mismo, pues están identificadas con afectaciones presupuestarias determinadas desde la Federación, el gobierno estatal o bien definiciones dentro del mismo municipio. El presupuesto modificado, el presupuesto comprometido que se identifica con compromisos de compra-venta porque ya hay un compromiso que va a reducir el flujo de efectivo o los recursos que tiene el municipio. Y por otro lado también tenemos el presupuesto devengado. Esto ya muy identificado con contratos, facturas, nóminas, conceptos de bienes, servicios que ha recibido el municipio y que necesariamente deben de ser liquidados porque ya fueron entregados satisfactoriamente al municipio. Tenemos también otros conceptos
que tienen que ver ya con el flujo de efectivo, ¿no? El presupuesto ejercido, pues es la instrucción de pago que genera una orden de pago, o el presupuesto pagado que se identifica a través del sistema de pago del CIAF que tiene creada la Secretaría de Hacienda. Esta normatividad que emana desde la Secretaría de Hacienda y que la CONAC hace suya, que es una comisión de armonización contable, pues tiene un origen en la práctica contable, en los principios de contabilidad generalmente aceptados que después se traducen en normas de información financiera, pero que en la administración pública las encontramos como postulados básicos de la contabilidad gubernamental. Así veremos cómo es necesario el establecimiento, el llevar una contabilidad en forma para que de ésta se generen la información presupuestal. Es evidente que en el presupuesto municipal una de las características de la contabilidad gubernamental es la vinculación contable presupuestaria, que permite dar seguimiento a las etapas presupuestarias y controlar los efectos patrimoniales y asimismo posibilita emitir información presupuestaria a nivel institucional y global a diferentes niveles de agregación como son la funcional, económica, administrativa y otras. Para cada una de estas etapas existe un acuerdo emitido por la CONAC que establece directrices obligatorias de las entidades de la administración pública para que se ajusten a los distintos niveles de registro, tanto contable como presupuestal. Entonces tenemos que la contabilidad facilita la preparación de la información presupuestal, como veremos más adelante. ¿Cómo se aplica el presupuesto? ¿Cómo se controla los momentos jurídicos que tienen que ver con las diferentes etapas del presupuesto? Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde se visualiza cómo se aprueba un presupuesto de egresos original de 100 y vamos dándole el seguimiento con el punto número 1 y se registra en la cuenta de presupuesto original autorizado por el lado del haber. Enseguida tenemos ya modificaciones en el nivel 2, también tenemos otros conceptos como vienen siendo las partidas comprometidas, las devengadas, el presupuesto ejercido para liquidar los compromisos que ejerció, que tuvo ya que asumir el municipio. Bueno, señalaba que en el presupuesto por ejercer, que representa ya una cuenta por cobrar, igual que las ampliaciones presupuestales que se manifiestan aquí con el inciso 1 y 2, 100 y 20, tienen como contracuenta el presupuesto original autorizado y una cuenta de ampliaciones presupuestales. Hay que separarlas porque una representa el presupuesto inicialmente determinado y otro representa pues simplemente ampliaciones. Tenemos por otro lado un efecto contrario con el caso de las reducciones, como se da en el inciso 3, que aquí abiertamente vemos la reducción en presupuesto por ejercer de 7. En el caso del punto del inciso 4, pues ya estamos viendo una reducción de 50 de presupuesto por ejercer contra el presupuesto comprometido de 50, que a su vez, una vez que se aplica con el punto número 5, pues ya se registra en el presupuesto devengado. Esto estamos viendo cómo paulatinamente en el registro de las cuentas de mayor se va reconociendo diferentes momentos jurídicos de la aplicación del presupuesto gasto o egreso, como le queramos llamar. ¿Esto qué va a generar? Pues va a facilitarnos que al final del periodo podamos obtener resumen de aplicación del presupuesto de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto original autorizado de 100, ampliaciones de 20, reducción por 7 y tenemos un presupuesto modificado autorizado por 113. Y enseguida vamos a tener los compromisos y el presupuesto ejercido, devengado, pagado y total, que en este caso nos representa pues un remanente por ejercer de 73. El cierre presupuestario entonces nos presenta presupuesto de egresos originalmente autorizado de 100,
las ampliaciones por 20, las reducciones por 10. Hay el compromiso del presupuesto por los pedidos fincados por adquisición de bienes de 50, devengado de presupuesto por la recepción de bienes o servicios previamente comprometidos de 40. Y el presupuesto ejercido con cuentas por liquidar de 30, avisos de pago efectuados por la Tesorería de la Federación de 30. Este es el resumen que resulta del control de los distintos momentos, de las distintas etapas del gasto, del egreso o del presupuesto, como lo queramos identificar para efectos contables y presupuestarios. Así tendremos que al cierre del ejercicio pues debemos de tener mucho cuidado en la preparación del traspaso de las cuentas, de los saldos, a efecto de lograr los resultados de las distintas etapas del presupuesto del gasto de egreso. Presupuesto comprometido por ejercer, las ampliaciones presupuestarias, las reducciones presupuestarias, el presupuesto ejercido devengado pendiente de pago y el presupuesto ejercido devengado pagado. Esto en contabilidad en el sector privado se identifica como momento de la realización del gasto o del egreso, igual en la administración pública, nada más que como es el concepto más recurrente en la administración pública, la aplicación del presupuesto, pues es necesario que las entidades, en este caso los municipios, puedan identificar claramente cuáles son las distintas etapas del gasto en que se encuentra su presupuesto y de esta forma poder conocer en cualquier momento durante el periodo fiscal cuál es el presupuesto pendiente de ejercer, cuáles son las obligaciones que se deben de cumplir. En el control presupuestal del gasto, continuando con este ejercicio, pues tendremos que hay un presupuesto por ejercer de 73 que tendrá que ser saldado al final del periodo, un presupuesto original autorizado que también amerita que se salde, y así cada una de las cuentas donde evidentemente pues tendremos costos, ¿sí?, de activos de 40, proveedores pendientes de pago de 10, saldo en banco de 20, un patrimonio de 10. Esto es control contable, cuentas de mayor, las T's de mayor que ejemplifican de manera muy sencilla cómo mide el municipio las distintas etapas presupuestales del gasto. Al final de la diapositiva ustedes pueden observar ya el reflejo definitivo del cuadro anterior que concluye que tenemos un presupuesto con un saldo por ejercer de 73. A continuación veremos cuáles son las ventajas, los objetivos que persigue la aplicación de la ley de contabilidad gubernamental en cuanto a la aplicación del presupuesto. ¿Y qué información produce en un estado de ejercicio del presupuesto? Este informe presupuestario refleja el comportamiento del gasto de acuerdo a sus distintas fases a nivel global y analítico, desde el original autorizado hasta, en su caso, el por ejercer o las economías, los saldos o la suma de los movimientos de las cuentas de orden presupuestario que coinciden con los conceptos que lo integran, como sigue. A. Un original autorizado que indica el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados. B. La ampliación presupuestaria que refleja los aumentos al presupuesto original. C. La reducción presupuestaria que indica las disminuciones que sufre el presupuesto original. D. El modificado autorizado que considera en su caso las operaciones algebraicas de los montos de las columnas original autorizado más ampliaciones menos reducciones. E. El devengado. F. El pagado que refleja la cancelación de los pasivos con la formalización de las cuentas por liquidar certificadas. G. El ejercido o el resultado de sumar los saldos de las cuentas de presupuesto devengado y presupuesto pagado. Y por último, el presupuesto por ejercer durante el ejercicio o economías, así como los eventos formalizados pendientes de concluir. Esto es un breve resumen de las distintas etapas en que se clasifica el gasto o el egreso. Esperamos que sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.